el móvil. ¿Tenemos móvil o no sé? Tenemos, ok. Entonces, listo, no nos vamos a la pausa, nos vamos al móvil porque ya está el economista Javier Vicens para analizar la serie de medidas que se empezaron a esbozar. Todavía no asumió, por supuesto, el 10 de diciembre asume el nuevo presidente, que está armando su gabinete, que ya ha nombrado a muchos de funcionarios que tienen que ver con una era noventosa, una era del menemismo. Digo, políticas que se asemejan a esas decisiones. Se lo vamos a preguntar al economista Javier Vicens a ver cuál es su visión. Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Estaba viendo el dólar 950, el dólar blue, el dólar contado con liqui, 8.54,23. Están más o menos los números como antes de las elecciones. ¿A qué obedece, Javier? ¿Tenemos cierta calma? ¿No tenemos calma? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día Marcelo, buen día Paula, ¿cómo les va? Bueno, creo que obedece también a que ha habido un encuentro, que va a haber un encuentro entre el presidente saliente y el presidente electo. Me parece que eso es importante, no es un dato menor, porque el domingo teníamos mucha incertidumbre respecto a que se dé esta posibilidad. Teníamos a Sergio Massa diciendo yo no voy a continuar en economía, a partir de este momento todo lo que ocurre es responsabilidad del presidente electo. Y teníamos el presidente electo contestándole que era todo responsabilidad del gobierno actual hasta el 10 de diciembre lo que pasaba con la economía. Bueno, había un tiro y afloje ahí que generó nerviosismo. Se lo vimos, por ejemplo, en el dólar cripto el mismo domingo, cómo superó los 1.000 pesos. Después, bueno, estuvo bueno que haya sido feriado el lunes, si lo vemos ahora con el diario del martes, fue algo positivo porque permitió que se acercaran las posiciones, las dos fuerzas políticas, para entablar una transición medianamente ordenada. Hasta ayer, según los comunicados de Milei, no existía la posibilidad de reunión, no había reunión, pero bueno, hoy se va a efectivizar la reunión si es que no se está efectivizando en estos momentos, y eso me parece que es un buen dato. Porque empiezan a acordar qué va a pasar con una variable clave, que es la que todos estamos mirando siempre, que es un poco la síntesis de lo que nos pasa, que es el dólar. Es decir, qué va a pasar con el dólar. Vos comenzaste la nota diciendo, bueno, el dólar está más o menos igual. Bueno, creo que tiene que ver con eso. Es decir, hay expectativas, pero más que nada me parece que las expectativas están puestas con lo que ocurre a partir del 10 de diciembre. Es decir, ahora Milei ya dio algunas definiciones, nada diferente a lo que venía proponiendo en campaña. No habló puntualmente del dólar, si lo considera que está atrasado o no, pero ya lo venía diciendo. Es decir, que las expectativas están puestas a partir del 10 de diciembre. Lo que yo creo que vamos a ver es un gobierno que va a acordar con Milei es cierto horizonte respecto al precio del dólar de acá a diciembre. No veo un salto cambiario importante, no creo que lo haga el gobierno actual, me refiero al dólar oficial. ¿Por qué? Porque la lógica de la política te indicaría que el gobierno no le va a hacer el trabajo sucio al gobierno entrante. Es decir, según lo que podemos ver con el dólar oficial es el dólar de 3.50, que hoy es significativo para evaluar las importaciones. No es el dólar de las exportaciones, porque las exportaciones tienen un trato diferencial, y no es el dólar blue, que es el dólar del mercado paralelo, es decir, del mercado libre. Pero para evaluar las importaciones es muy importante. Yo creo que no veo un salto ahí. Veo un gobierno que va a cumplir con lo que dijo la semana pasada, que era ir haciendo mini devaluaciones. Eso hasta diciembre. Ahora, a partir del 10 de diciembre, me parece que ahí hay interrogantes respecto a cuánto del programa económico de Milei, que es un programa muy radical, se va a poder instrumentar o va a buscar instrumentarlo, cuánto de pragmatismo va a tener Milei a partir del 10 de diciembre, es decir, de sus propuestas extremas, cuánto va a ir hacia el centro y cuánto va a pesar la alianza con el macrismo que le posibilitó a Milei ganar en segunda vuelta. Porque hay una parte de los votos de Milei, si vemos cómo se han corrido los votos, hay una parte de los votos de Milei que es el votante que obtuvo Bullrich en las generales. Es decir, ¿cuánto de pragmatismo va a tener Milei? Recordemos que tampoco tiene mayorías parlamentarias, es decir, cuántas de las alianzas va a hacer Milei con los sectores que no formaban parte de Unión por la Patria. ¿Cómo se van a parar esos sectores? ¿Van a ser opositores? ¿Van a acompañar medidas o no? Yo creo que ahí Milei va a tener que tejer alianzas, y esas alianzas le va a obligar a renunciar a aquellas propuestas más radicales que tenía. Pero en algo sí fue determinante en el discurso del presidente electo. Dijo que no hay tiempo para gradualismos, y fue muy enfático en eso, y dijo que los precios en la economía los determina el mercado. Bien.
Esto me parece que es algo en un discurso muy breve, pero estas son cuestiones que, no por lo breve del discurso, no es menos intenso el discurso. Es decir, leemos con detenimiento, estas son definiciones importantes para la economía. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo creo que Milei, basándonos en la historia, no va a repetir la historia de Macri. Es decir, no va a ser gradual en cuanto al ajuste del gasto público. Es decir, va a ajustar el gasto público para llegar al equilibrio fiscal, que es una de las metas que tiene, y lo va a hacer lo más rápido posible. Entonces acá hay que empezar a mirar fundamentalmente lo que pase con el precio de las tarifas de los servicios públicos. Es decir, nosotros vamos a ver seguramente a partir del 10 de diciembre una quita de subsidio muy pronunciada, muy extensiva al precio de las tarifas de los servicios públicos, y eso va a hacer que la inflación suba. Lo mismo con el dólar. Es decir, no vamos a ver, lo dijo también ayer en las declaraciones que hizo con medios porteños, no va a desarmar el cepo de un día para otro. Dijo primero tienen que resolver la cuestión de las LELIC para después desarmar el cepo, pero sí vamos a ver un tipo de cambio más alto a partir del mes de diciembre del oficial. Después veremos cómo reacciona el dólar blue. Pero del oficial vamos a ver un salto cambiario, vamos a ver ajuste en el precio de las tarifas públicas por quita de subsidios, es decir, transporte, electricidad, gas. Lo mismo vamos a ver con los combustibles. Es decir, vamos a ver unos precios más determinados por el mercado, con menos intervención del Estado, y eso fue también lo que dijo en el discurso. Y eso va a ser en los primeros meses. Es decir, primeros meses del año es muy probable que tengamos un salto en la inflación, es decir, mayor inflación a la que veníamos sosteniendo. Y esto forma parte de un ajuste clásico en la economía, un ajuste que se ha hecho muchas veces en Argentina, que es un ajuste que tiene que ver con tocar aquellas variables de la macroeconomía que son fundamentales. Lo que yo no veo es un Milei que, si cumple con su posicionamiento ideológico, no veo un Milei acordando precios, ¿no? Es decir, vamos a ver un salto en el tipo de cambio, un salto en las tarifas, pero no veo un Milei acordando precios con las empresas, que es habitualmente lo que pasa en un plan de estabilización. Si nosotros Argentina necesita un plan de estabilización porque tenemos una inflación, bueno, que todos la conocemos, que sin un plan no la vas a bajar. Es decir, no solamente restringiendo la oferta, restringiendo la emisión monetaria la vas a bajar. Necesitas un plan que acomode los precios importantes de la economía, que son estos que les mencionaba: dólar, tarifas. Sí, pero yo no veo un Milei acordando precio con las empresas para contener lo que pueda pasar en las góndolas del supermercado, si cumple con su posicionamiento ideológico. Y no veo un Milei teniendo incidencia en las paritarias. Es decir, que lo más probable que tengamos a finales de este año, a principios de este año, es precios subiendo y salarios reales perdiendo. Si le sale bien, esto es posible que empiece a finales del año que viene, lo dijo Milei, 18 meses, 24 meses, a bajar la inflación. Pero lo primero que vamos a tener es una suba, sin duda. Bien, esa no gradualidad que marcabas también del mismo discurso de Milei, ¿deja de lado las microdevaluaciones? ¿Vos crees que la devaluación va a ser pronunciada? Las microdevaluaciones es lo que vamos a tener de ahora al 10 de diciembre. Lo anunció el gobierno. O sea, yo creo que el gobierno, salvo que en esta reunión se acuerde otra cosa. Yo no veo a Alberto Fernández, a Sergio Massa y a todo el equipo económico allanándole el costo y pagando el costo de la devaluación, salvo que forme parte de un acuerdo político, ¿no? O sea, pagar el costo de una devaluación. Una devaluación tiene costos, ¿no? Sabemos que tiene costos, de traslado a precios. Ahora, yo no veo pagando el costo a la lógica política que nos ha dominado. No digo que esté bien o esté mal, la lógica política que nos ha dominado en los últimos tiempos nos marca que el gobierno que se va no devalúa. ¿Bien? Y más un gobierno que tiene una fuerte intervención en el mercado de cambios y que lo ha sostenido al dólar oficial en los valores que tenemos hasta el momento. Hasta no hace mucho, hasta la semana pasada, previa a las elecciones, teníamos un dólar fijo en 350 y una inflación subiendo. Eso le quitó competitividad al dólar. Bueno, yo no creo, y siguiendo la lógica de las cosas como se vienen dando en la Argentina, que el gobierno vaya a devaluar el oficial para pagar el costo político de devaluar hoy. O sea, me parece que eso va a ser una tarea que le van a dejar al próximo gobierno. Veremos de cuánto es la devaluación y, según Milei, si cumple con sus postulados de cómo entiende la economía desde su posicionamiento ideológico, y lo dijo en el debate, los precios van a ser los de mercado. Es decir, oferta y demanda determinan los precios para Milei. O sea, sin intervención del Estado. Ahora dijo que sí, en materia cambiaria no se pueden desarmar
las regulaciones, que es la intervención del Estado en el mercado, de un día para otro. Hay que primero resolver la cuestión de las LELIQ, dijo, y la cuestión del déficit. El déficit está más que claro para mí dónde va a ir a ajustar primero, y es en las tarifas de los servicios públicos. Respecto a las LELIQ, no ha dejado mucha claridad. La verdad que ayer yo lo escuché, no quedó muy claro cómo va a solucionar o cómo va a rescatar la cantidad de LELIQ que forman parte del déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit no del Estado, sino del Banco Central. Bien. Pauli, te sumo a la conversación. Sí, en realidad ya estaba cerrando, Javier, pero justo me da pie para algo que me quería preguntar hace rato, y que es, Milei habló de la arquitectura de las LELIQs, ¿no? Que me gustaría que Javier simplifique y que académicamente nos explique lo que significa. Primero, porque Milei dijo, vamos a las LELIQs. Primero es eso, después el resto, después acomodarnos. Que nos explique, Javier, en qué consiste esto de rediseñar la arquitectura de las LELIQs. Bien, nos pregunta Pauli de Estudios, ¿qué significa esto de rediseñar la arquitectura de las LELIQs, como dijo Milei? Bueno, o sea, hay una gran cantidad. La LELIQ es la contraparte de los depósitos que hay en el sistema financiero, es decir, la contraparte de los plazos fijos, que están en poder de los bancos, que los bancos reciben los plazos fijos y el dinero de los plazos fijos los colocan en el LELIQ, que es un título del Banco Central. Es decir, es la contraparte de los plazos fijos, lo que está calzado plazos fijos con la LELIQ. Ahora, cuando no se renuevan las LELIQ, eso es dinero circulante. Porque si no se renuevan las LELIQ, los bancos no renuevan los plazos fijos. ¿Por qué? Porque el interés que le paga el Estado Nacional lo descargan o lo pagan a su vez a los ahorristas. No sé si se entiende, pues es muy técnico el tema de la LELIQ. Es decir, los plazos fijos le prestan al Banco Central, el Banco Central les paga una tasa de interés. Con parte de esa tasa de interés que le paga, los bancos le pagan a los ahorristas por los plazos fijos que tienen depositados. Si no se renuevan las LELIQ, lo que pasa es que no se renuevan los plazos fijos. Y eso es una cantidad de dinero que circularía en la Argentina. Que al no estar en plazo fijo, ¿a dónde va en la Argentina? ¿A dónde va? Al dólar. Bien, entonces, Milei quiere desarmar las LELIQ porque son varios miles de millones de pesos, es decir, una bola enorme que tiene que desarmar sin meterle presión al dólar. Es decir, por eso también es imposible hacer una dolarización, como planteaba Milei en campaña, porque hay una cantidad enorme de LELIQs que son emisión futura. Es decir, si las LELIQ no se renuevan, son emisión futura. Y la emisión futura, es decir, que tendría que salir el Banco Central a pagar las LELIQ, sabemos a dónde va, al dólar. Entonces, Milei dice, tengo que resolver lo de las LELIQ previamente a dolarizar, ¿no? No habla de dolarización ahora Milei habla de competencia de monedas. Es decir, que habla que los argentinos elijan la moneda en la que quieren comerciar. Es decir, no una devaluación de derecho, una dolarización, perdón, de derecho, sino en los hechos, ¿no? Y lo marcó, por ejemplo, con el tema de los contratos de alquiler. Ayer cuando dijo, voy a derogar la ley de contratos de alquiler y los alquileres se van a poder establecer en la moneda que las partes quieran. Bueno, ahí te está diciendo que los alquileres se van a poder establecer en ¿qué? ¿En pesos o en dólares? Es decir, acuerdo entre partes. Esto probablemente es lo que nosotros tengamos a partir del año que viene, la posibilidad de que muchos contratos, la mayoría de los contratos hoy se tienen que hacer en pesos. Muchos contratos que antes se hacían en pesos se pueden hacer en dólares. Entonces lo que va a estar buscando Milei es una dolarización en los hechos, ¿no? Pero eso lleva tiempo y para eso Milei, ¿qué va a buscar hacer? Ordenar la cuestión fiscal y ordenar la cuestión monetaria. La cuestión fiscal es el déficit, es decir, ajustar los gastos del Estado, porque a su vez dijo que va a bajar impuestos, o sea que va a tener menos recaudación el Estado, ¿no? Va a buscar ajustar los gastos del Estado bajando impuestos, lo que para mí es algo imposible de hacer. Pero Milei se lo ha propuesto y dice que, al menos ayer yo veía a Diana Mondino, que va a ser la canciller, diciendo estamos trabajando para bajar impuestos. Bueno, en un contexto de déficit va a implicar un mayor esfuerzo para bajar el gasto público. Eso por un lado. Y después arreglar la cuestión monetaria. Y arreglar la cuestión monetaria es resolver la cantidad de LELIQ, es decir, la bola de LELIQ que hay, que están en manos de los bancos, que el Banco Central paga intereses todos los meses, ¿bien? Que va a tener que rescatar el Banco Central para que eso no sea. Rescatar significa no ponerle la plata para que eso sea emisión futura, ¿no? Y que tiene que ver con los ahorros que tienen los argentinos en los bancos. Es decir, la tarea es mayúscula. Bien. Una tarea mayúscula. Y eso es lo que tiene por delante. En lo fiscal me parece que no hay dudas. No va a haber gradualismo. En lo monetario va a haber gradualismo, porque es muy sensible. No digo que lo fiscal no sea sensible, estoy diciendo va a subir las tarifas de los servicios públicos. Eso, por supuesto,
es muy sensible al bolsillo. Ahora, en lo monetario, lo que puede pasar, que si se hace mal, lo podemos tener es que empiece por una corrida cambiaria y termine en una corrida bancaria. Entonces me parece que ahí Milei es muy cuidadoso y dice, no, esto vamos a ir más despacio. Acá va a haber gradualismo. En lo fiscal no. Muchísimas gracias. Bueno, Javier Vicens, hablando todo un poco, ¿no? De cómo es el contexto macroeconómico horas después de las elecciones del domingo. Bueno, gracias siempre, Javier Vicens, muy académico para explicar y muy claro. Así que el agradecimiento por el abordaje en esta nota. Vamos a ir a la pausa y vamos a hacer la recomendación de Radio Electrón. Acordate que si querés renovar tus artefactos de iluminación, de jardín, de pileta, vas a encontrar de todo en Radio Electrón, que está en sus direcciones para renovar la iluminación de tu hogar con veladores, con plafones, con lámparas de techo, con apliques de pared, todo para la pileta y para el jardín, lo último en diseños de luces para jardín y piletas deseamos. El local de iluminación es en San Martín 345, seguramente ya lo conoces y si no, pasate, date una vuelta y fíjate todo lo lindo que hay en Radio Electrón.